¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ver la segunda y última parte de conjuntos. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre algunas operaciones sobre conjuntos, que esto debe de ser solo un repaso para ustedes, son nociones que conocen. Luego hablaremos de identidades de conjuntos y estas casi, bueno, cómo hacer, cómo demostrar esas identidades y, bueno, una serie de ejercicios que básicamente van a consistir en eso, en demostrar identidades de conjuntos. Bueno, manera de introducción, podemos combinar dos o más conjuntos de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, supongan que tienen el conjunto de especializaciones en matemáticas en su escuela y el conjunto de especializaciones en ciencias de la computación, también en su universidad. Entonces, podemos formar el conjunto de estudiantes que se especializan en matemáticas o en ciencias de la computación, el conjunto de estudiantes que tienen especializaciones conjuntas en matemáticas y ciencias de la computación, y el conjunto de todos los alumnos que no se especializan en matemáticas. Cada uno de estos conjuntos pues, corresponde a alguna operación sobre los conjuntos base, ¿no? Que son los alumnos que se especializan en matemáticas y los que se especializan en ciencias de la computación. Entonces, bueno, eh, y así muchos conjuntos podemos formar conforme a esos conjuntos atómicos o base, ¿no? Entonces, bueno, en concreto, ¿cuál es la definición de, por ejemplo, la unión? Si tenemos dos conjuntos, su unión, que vamos a denotar así, pues no es más que el conjunto que contiene tanto los elementos que están en A como a los que están en B, y si A y B tienen elementos en común, pues también los contiene, ¿vale? En notación de constructor de conjuntos, eh, la unión de A con B no son más que los X, tales que X está en A o X está en B. Noten que esta es la disyunción lógica. Bueno, es usual, muchas veces usan los diagramas de Venn para representar alguna de esas operaciones sobre conjuntos. Y bueno, eh, como vimos, ¿verdad? En la sesión anterior, ponemos para el conjunto universal, dibujamos un rectangulito, ponemos A, los conjuntos que son de interés, en este caso A y B. Y bueno, en el caso de la unión, pues la parte sombreada, la parte de azulito, ¿verdad? Es aquella que de todos los elementos que están en la unión de A y B. Noten que si hay intersección, también están dentro de la unión, como dijimos, ¿verdad? Por eso dice que están en A, que están en B o en ambos. Bueno, todos ellos son parte de la unión. Como ejemplos, vamos a ver si tenemos el conjunto 1, 3, con elementos 1, 3 y 5. Y el conjunto con elementos 1, 2 y 3. Entonces, pues uniones, pues simplemente todos, ¿verdad? Si ese está en la unión, pues sí, porque está acá. También está acá, bueno, pues lo ponemos. El 3 está en la unión, pues sí, porque está en A, en el primero. Ah, también está en el segundo, no importa, lo ponemos. Aquí está. El 5 está en la unión, pues está nada más en el primero y no en el segundo, no importa, también lo ponemos. ¿Ok? Y en este caso me faltaba el 2, ya lo puse, y bueno, el 2 está en la unión, sí, está en el segundo, no en el primero, pero no importa, lo ponemos, está en la unión. Están los que están exclusivamente en A, como el caso del 5, como los que están en el primer conjunto, en este caso el elemento 5, como los que están exclusivamente en el segundo conjunto, en este caso 2, el elemento 2, pero también están los que están en ambos, en este caso 1 y 3. Igual aquí, 1 y 3 están en ambos, también van acá, en la unión. Bueno, la unión del conjunto de todas las especialidades en ciencias de la computación de su universidad y el conjunto de todas las especializaciones en matemáticas de su universidad, pues no es más que el conjunto de estudiantes de su universidad que se especializan en matemáticas o en ciencias de la computación o en ambas. Recuerden que esto es bajo el esquema de Estados Unidos, que las licenciaturas tienen una especialidad y una subespecialidad. Un estudiante se especializa en algo y tiene una subespecialidad. Esto no es el caso de nuestra universidad en concreto, por lo menos. Ok. La otra operación también que es muy común, la intersección de conjuntos.
que vamos a denotar así. Y no es más que el conjunto que contiene aquellos elementos, ahora sí, que tienen que estar en A y en B necesariamente, tanto en A como en B. Lo cual se denota así como dijimos acá, A intersección B. Y en notación de constructor de conjuntos, pues son los elementos X, ¿verdad? Del conjunto intersección de A y B. Esos son los elementos X, tales que X están en A y X están en B. De nuevo, noten aquí la conjunción de lógica, ¿verdad? La unión se basa en la disyunción lógica. La intersección se basa en la conjunción lógica. Ok, el diagrama de Venn que le corresponde, pues es, pues como ya dijimos, los que están en ambos lados, es decir, los que están en esta parte que está pintada de azul, ¿verdad? Está en A, pero también está en B. Y también está en B. Entonces, bueno, si intersectamos los mismos conjuntos de hace rato, pues los únicos que tenemos en común, como ya habíamos comentado, los que están en los dos conjuntos, pues es el 1 y el 3, que están en ambos conjuntos. Ahí están, 1 y 3. Entonces, por supuesto que la intersección de esos dos conjuntos es el conjunto con elementos 1 y 3. Bueno, volviendo a nuestro ejemplo de la introducción del conjunto de todas las especializaciones en ciencias de la computación de esa escuela y el conjunto de todas las especializaciones en matemáticas es el conjunto de todos los estudiantes que tienen especializaciones conjuntas en matemáticas y ciencias de la computación. Esa sería la intersección de esos dos conjuntos, los que están haciendo ambas especialidades. Bueno, una vez que tenemos esto, podemos decir, bueno, de hecho, lo veremos, cuando veamos relaciones de equivalencia, veremos que esta denominación de un conjunto disjunto resulta ser muy importante. Entonces, bueno, un conjunto disjunto, o dos conjuntos, perdón, se llaman disjuntos si su intersección es el conjunto vacío. Es decir, pues son disjuntos, no tienen ningún elemento en común, ¿sale? O todos sus elementos de ambos conjuntos son distintos. Entonces, por ejemplo, si tienen los enteros positivos impares menores iguales que 10, y los enteros positivos pares menores iguales que 10, eso es A y eso es B, ¿verdad? Es otra forma de decir cuáles son los elementos de ese conjunto, dado aquí mediante listándolo, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, entonces, pues obviamente, unos son impares y otros pares, entonces no hay manera de que haya intersección. Entonces decimos que esos dos conjuntos son disjuntos. Ok, cuando veamos con texto va a ser más claro, pero bueno, queremos encontrar la cardinalidad de la unión de dos conjuntos finitos y AB. ¿Sale? Entonces, noten que si yo le calculo la cardinalidad A y se la suma B, entonces cuenta cada elemento que está en A, pero no en B, o en B, pero no en A exactamente una vez, ¿verdad? Todos los que están acá los cuento una vez, y no los que están en B, y al revés, este cuenta todos los que están en B, pero no sabe de A. Ajá. Entonces los elementos, que si tienen elementos en común, si no son disjuntos estos dos conjuntos, si tienen elementos en común, van a contarse una vez aquí y otra vez aquí. Cuando hagamos la cuenta de este, pues van a salir ahí. Y cuando hagamos la cuenta de este, van a salir ahí. Entonces, pues los elementos que estén en la intersección van a ser contados dos veces. Entonces vamos a tener una cuenta mala. Entonces, bueno, si el número de elementos, lo que hay que hacer es restar, ¿verdad? El número de elementos que están en la intersección de esta suma de cardinalidades. Y de esa manera, pues solo contaremos una vez a los elementos. Entonces, bueno, nuestra manera de calcular la cardinalidad de la unión de dos conjuntos, pues no es más que esta. Tomo la cardinalidad del primero, le sumo la del segundo y le resto la cardinalidad de la intersección
de tal manera que ya no conté dos veces los que están en la intersección, porque una vez los contaba acá y otra acá. Le quito una vez y ya me quedo con las veces que debería de tener, o mejor dicho, con el número de elementos que realmente tiene la unión. Bueno, ese resultado se puede generalizar y se le llama principio de inclusión-exclusión, y es muy importante cuando enumeramos cosas, cuando estamos resolviendo problemas de conteo. Y eso lo veremos, por supuesto, en esa sección, en la sección de combinatoria o conteo. Bueno, otra operación muy común en conjuntos es la diferencia de conjuntos, que la denotamos como A menos B, y es el conjunto que contiene todos los elementos que están en A, pero no en B, ¿sale? La diferencia de A y B también se le llama el complemento de B con respecto de A. ¿Por qué? Pues porque nos dice eso. ¿Cuáles son los elementos que no están en B, que sí están en A? Usando la notación de constructor de conjuntos, pues tenemos que la diferencia de A con B, o el complemento de B con respecto de A, como si lo ven de acá para acá, se lee la diferencia de A con B. Si lo leen de derecha a izquierda, entonces sería el complemento de A con respecto de, perdón, el complemento de B con respecto de A. Y bueno, la formulita es muy simple, son los X que están en A y que no están en B. Sí están en A, pero no están en B. Nuevamente el diagrama de Venn, ¿verdad? Tenemos A y tenemos B. Entonces, el área que representa B, pues es esta, ¿verdad? Los que están en A, pero que no están en B. ¿Sale? Entonces, por supuesto, no abarca los de la intersección, porque primero pues, sería simplemente A. O sea, intuitivamente. Ahora, de acuerdo a la definición, pues no abarca los que están en la intersección, porque esos también están en B. Entonces, quiero saber quiénes están en A y no en B. Entonces, pues, serían todos los que están fuera de B y que están en A. Y bueno, pues por eso esta parte no se sombrea. Ok, bueno, como veremos más adelante en las identidades, la unión y la intersección son conmutativas, no así la diferencia de conjuntos. Entonces, por ejemplo, si quieren calcular con los mismos conjuntos hemos estado trabajando, la diferencia entre 1, 3, 5 y 1, 2, el conjunto con elementos 1, 3, 5 y el conjunto con elementos 1, 2, 3, pues ¿cuáles son los que están en A que no están en B? Pues como 1 y 3 sí están en B, pues el único que no está en A el que no está en B es 5. Entonces es 5. Pero si los calculamos la diferencia, primero calculamos la diferencia del conjunto con elementos 1, 2, 3 y 1, 3, 5. Pues cuáles están en A que no están en B. 1 y 3 sí están en B, pero 2 no. Por lo tanto, esta vez en ese orden, el conjunto con elemento 2 es el conjunto diferencia de estos dos conjuntos. Bueno, aquí una vez que recuerden la vez pasada, en la sesión anterior hablamos del conjunto universal que iba a depender del contexto en el que estuvimos hablando, del problema que estuvimos hablando. Si estamos hablando de vocales, ¿verdad? Del alfabeto, pues el universo pues son el alfabeto de letras. Si estamos hablando de los enteros, ¿verdad? Pues ese puede ser el universo de un conjunto como el conjunto de los primeros 10 enteros positivos, pares, por ejemplo. En fin, entonces puede cambiar el universo. Si hablamos de estudiantes de una universidad, ese puede ser el universo de algún problema específico, como los estudiantes que tienen una especialidad en ciencias de la computación, por ejemplo. Entonces, bueno, el universo de los conjuntos va a cambiar. Ya no pensemos en ese universo que nos platicaban en la secundaria, ¿no? Que era el lugar donde vivían todos los conjuntos, ¿no? Vamos a pensarlo simplemente como que dependiendo del problema, y nos vamos a adaptar al problema. Lo que sí vamos a suponer es que sí existe ese universo donde vamos a discutir las cosas.
Bueno, entonces por eso dice que una vez que se ha especificado un conjunto universal U, no hay uno solo, sino hay muchos. Pero cuando decimos, el conjunto universal va a ser los enteros, las letras del alfabeto, los estudiantes de la universidad. Bueno, entonces podemos hablar de complemento de un conjunto. ¿Sale? Entonces, bueno, sea U el conjunto universal, entonces el complemento del conjunto A, que vamos a denotar con esta barrita arriba de, no se va a marcar, esta barrita arriba del nombre del conjunto A, pues es el complemento de A con respecto de U. Es decir, son los conjuntos, los elementos que están en U que no están en A. Pocas palabras, los elementos que no están en A. Bueno, lo que especifiqué hace rato, la definición del complemento de A depende de un conjunto universal particular U. Y bueno, entonces, como dije, esta definición va a tener sentido para cualquier superconjunto U de A. No importa. Simplemente que sea un conjunto más grande que contenga a los elementos de A, pues ya con eso. Y si queremos ser muy específicos en cuál es el conjunto universal, pues vamos a decir el complemento de A con respecto al conjunto B, al conjunto U. ¿Sale? Entonces, pues eso. En términos de notación de conjuntos, ¿verdad? Perdón, de notación de constructor de conjuntos, pues quienes, perdón, aquí está, acá le falta la rayita del complemento. Pero bueno, lo que dice sí es cierto, pertenece a complemento si solo si X no está en A. Entonces, déjeme anotarlo, 16, para que sea corregido antes de que lo suba a la página. Entonces acá debería de tener la rayita, perdón. Aquí debería de tener la línea sobre la raya de complemento. Pero bueno, supongan, imagínense la que la tiene, la tendrá después, les digo. Son los X en el universo que no están en A. Y con respecto a los diagramas de Venn, pues tienen su conjunto universal, por eso es importante especificarlo, ¿verdad? Para poder decir, pues eso, ¿quién es a complemento? Pues el área que está pintada de azulito, ¿verdad? Todos los elementos que están en el universo que no están en A, o simplemente, si está claro que es el universo, pues todos los elementos que no están en A. ¿Sale? Bueno, aquí está uno de los ejemplos, sea A igual a las vocales, ¿verdad? Del alfabeto inglés, entonces el complemento de A es, pues, todas las consonantes, en pocas palabras. Si es el conjunto de todos los enteros positivos mayores que 10, y donde el conjunto universal es el conjunto de todos los enteros positivos, pues entonces el complemento va a ser, pues, los enteros positivos que no están en A, ¿verdad? Es decir, todos los que no son mayores que 10, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, vamos a pasar ya a la parte de identidades trigonométricas, perdón, cierto, de identidades de conjuntos. Entonces, bueno, en la tablita esta enumera las identidades de conjuntos más importantes que hay sobre uniones, intersecciones y complementos de conjuntos. Vamos a probar algunas de las identidades usando 3 métodos diferentes. Y bueno, pues los presentamos para ilustrar que muchas veces podemos resolver de diferentes maneras un mismo problema, ¿verdad? Siempre tenemos diferentes métodos, diferentes técnicas. Bueno, van a notar, espero, la similitud entre esas identidades de conjuntos y las equivalencias lógicas discutidas en su curso de matemáticas discretas. ¿Sale? Y bueno, de hecho, las identidades de conjuntos se pueden probar directamente a partir de las equivalencias lógicas correspondientes. De hecho, usaremos ese hecho en algunos momentos. Y bueno, en ambos casos, el de las identidades, las equivalencias lógicas y las identidades de conjuntos,
pues son casos, son identidades que son válidas o son casos especiales de lo que se cumple con las álgebras de Boole. Bueno, las identidades pues normalmente tienen su nombre. Las leyes de identidad, que si intersecto A con el universo me quedo con A, que si A lo uno con el vacío me quedo con A. Las leyes de dominación, sobre la unión domina el conjunto universal y sobre la intersección domina el conjunto vacío. De idempotencia, ¿verdad? Si uno A consigo mismo, pues no logro, me da lo mismo, ¿verdad? Me da lo mismo, y si lo intersecto también. La ley del complemento, el complemento del complemento de un conjunto, pues es el mismo complemento. Las leyes conmutativas, las leyes asociativas, la unión sobre tanto la unión como la intersección son conmutativas y asociativas. La distribución de la unión con respecto de la intersección y de la intersección con respecto de la unión. Las leyes de De Morgan, las leyes de absorción. Si A lo uno con A intersección B me quedo con A, y si A lo intersecto con A unión B me quedo con A. Pierdo B. Se absorbe B. Y las leyes del complemento, que dice que A unido con A complemento pues me da un conjunto universal del que esté hablando, y A intersección A A complemento me da el conjunto vacío. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a demostrarlas? Pues, como dijimos anteriormente, vamos a usar tres métodos. Entonces, una forma, ¿verdad?, es mostrar que un conjunto es subconjunto del otro. Si A es igual a B, recuerden de la sesión anterior, sí y solo sí, A está contenido en B y B está contenido en A. Y bueno, la manera de hacerlo es, ¿verdad? Partimos de que si un elemento pertenece al primer conjunto, entonces también debe pertenecer al segundo conjunto, por la definición de subconjunto, justamente. Y bueno, generalmente se usan pruebas directas para demostrar propiedades de conjuntos, identidades de conjuntos. Y bueno, vamos a ilustrar este tipo de pruebas. Vamos a demostrar la primera ley de De Morgan. ¿Qué dice la primera ley de De Morgan? Que es el complemento de la intersección no es más que la unión de los complementos. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a seguir lo que ya dijimos. Vamos a demostrar que A intersección B complemento y la unión de A complemento con el complemento son iguales, y vamos a mostrar que cada conjunto es subconjunto del otro. Bueno, primero vamos a demostrar en ese sentido que el complemento de la intersección está contenido en la unión de los complementos. Y bueno, como dijimos, tomamos un elemento en el complemento de la intersección y debemos llegar a que también es un elemento de la unión de los complementos. Bueno, entonces vamos a suponer que X está en el complemento de la intersección. Pues por la definición de complemento, entonces sé que X no debe de estar en la intersección. Usando la definición de intersección, ¿verdad? Que dice que X está en A y X está en B, que es lo que dice acá. Pero con este X no está en A, pues se traduce en esta negación, ¿verdad? Entonces, resulta que si esto es cierto, si X no está en la intersección, entonces es verdadera esta proposición lógica. No es cierto que X esté en A y X esté en B. Bueno, entonces, como la idea es entonces aplicar la ley de De Morgan a estas dos proposiciones, a esta proposición, perdón, esta proposición compuesta. Entonces recuerden, la negación la meto, es la conjunción la cambio por disyunción y la negación la meto. Entonces me quedaría que X no es cierto que X esté en A. Bueno, acá todavía no lo metimos. O no es cierto que X esté en B.
Ahora sí metemos la negación y me dice que X no está en A o X no está en B. Eso implica que X no está en A o X no está en B, aplicándole la ley del complemento de un conjunto a cada uno de los disyuntos, a este y a este y a este, y mantengo por supuesto el O, ¿verdad? Entonces tengo que X está en A complemento o X está en B complemento. Entonces, por la definición de unión, pues X está en la unión, en la unión de los complementos de A y B. Por lo tanto, hemos demostrado, ¿verdad? Partimos de un elemento de acá y hemos llegado a que ese elemento también está acá. Entonces, hemos demostrado que el complemento de la intersección es un conjunto de la unión de los complementos. Ahora tenemos que ir del otro lado. Vamos a tomar un elemento en la unión de los complementos y debemos de llegar que también está en la intersección no, en el complemento de la intersección, perdón. Bueno, tomamos un elemento en la unión de los complementos, lo que ya dije, y debe estar del otro lado. Si X está en la unión de los complementos, pues según la definición de unión dice que X no debe de estar en el complemento de A o X debe estar en el complemento de B, o ambos, ya sabemos. Usando la definición de complemento, vemos que X no está en A o X no está en B. Por lo tanto, esta proposición, ¿verdad? No X en A o no X en B es verdadera, por la definición de la disyunción. Bueno, volvemos a aplicar la ley de De Morgan, ¿sale? Entonces, pero ahora en el orden inverso, a nivel de equivalencia, equivalencia lógica. Entonces, saco la negación, ¿verdad? Ambos están negados, saco la negación. Y cambio por I. Entonces saco la negación y cambio por I. Entonces tengo que no es cierto que X esté en A y X esté en B. Eso es verdadero. No es cierto que eso es verdadero. Por la definición de intersección tenemos que no es cierto que X esté en la intersección de A y B. Y por la definición de complemento, pues tenemos entonces que X. Si no es cierto que X esté en la intersección B, pues entonces debe ser cierto que X esté en el complemento de la intersección. Y ya demostramos el otro lado y por lo tanto hemos demostrado que los dos conjuntos son iguales y con eso pues demostramos la identidad de estos dos, esa identidad de conjuntos. Bueno, una forma que es más compacta, a mí en particular me gusta más, es usar la notación de constructor de conjuntos y las equivalencias lógicas necesarias para poder demostrar lo mismo, que el complemento de la intersección es igual a la unión de los complementos. Entonces, pues ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, por definición de complemento, ¿verdad? Tenemos que el complemento de la intersección no es más que los X tales que X no están en la intersección B. ¿Y eso qué es? Aquí, ¿qué podemos decir? Bueno, si no está en la intersección B, entonces no es cierto que X esté en la intersección, ¿verdad? Es otra forma de decirlo, por la definición del símbolo de pertenece, o de no pertenece en este caso, perdón. Y bueno, ¿qué más hacemos? Pues lo de adentro de los paréntesis, es decir, esto, lo pasamos a su expresión en términos lógicos. Que X está en intersección B significa que X está en A y que X está en B. Aplico la ley, la ley de De Morgan a proposiciones lógicas, ¿verdad? Entonces separo, no es cierto que X esté en A, o no es cierto que X esté en B. Y luego, pues uso la definición, de nuevo, el símbolo de no pertenece, ¿verdad? Que X no esté en A, pues significa eso, que X no esté en A. No es cierto que X esté en A, significa que X no está en A. Si no está en A, entonces está en su complemento, y si no está en B, pues está en el complemento de B.
como tengo la disyunción, pues X está en ¿dónde? En la unión B, por definición de unión. Y bueno, por notación de constructor de conjuntos, pues esto es la definición de que el conjunto A complemento, unión B complemento. Noten que acá usé igualdades. Ajá. Usé igualdades, no necesito demostrar de un lado y del otro, que este es su conjunto de este y que este es su conjunto de este, sino la técnica de la notación de constructor de conjuntos me permite pues libertad, ¿no? O esa ganancia de que no tengo que ir de un lado hacia el otro y del otro hacia uno, sino son igualdades netamente porque, pues por las definiciones que hemos dado de unión e intersección en términos de notación de constructor de conjuntos y por las identidades o las equivalencias lógicas que conocemos. ¿Ok? Entonces, por eso es que puedo directamente poner las igualdades. Entonces, hacerlo así son demostraciones más cómodas. Bueno, como dice aquí, ten en cuenta que además de las definiciones de complemento, unión, membresía de conjunto y notación de constructor de conjuntos, esta demostración utiliza la segunda ley de De Morgan para equivalencias lógicas. Pero bueno, eso pues está bien. Bueno, vamos a demostrar ahora la identidad distributiva de la intersección sobre la unión para cualesquiera conjuntos A, B y C. Y bueno, vamos a usar de nuevo la que de un lado vamos hacia el otro. Entonces, supongamos que X está en A intersección B unión C. Entonces, eso quiere decir que X está en A, ¿verdad? Por definición de intersección, X debe estar en A y X debe de estar en la parte derecha del segundo operando de la intersección, que en este caso es B unión C. Noten que no es como antes, ¿verdad? Que teníamos simplemente, se operaba sobre dos conjuntos, ahora es sobre un conjunto que a su vez se obtiene por operar mediante la unión a otros dos conjuntos. Entonces, bueno, si por la definición de unión tengo que X está en A y pongo acá los paréntesis para, pues eso, decir que, para no confundirnos en cuál es el orden o cómo debo de asociar en este caso, los conectores I y O. Entonces, bueno, pues exactamente para eso es que se ponen los paréntesis. Entonces, esto de acá, esta parte de aquí, ¿verdad? Me produjo directamente esta parte de aquí. ¿Ok? Ajá. Entonces, tenemos una proposición compuesta, ¿verdad? X en A y lógica. X en A y acá, pues como voy a encerrar esto, ¿verdad? Para que quede bien claro, también entre paréntesis, esto de aquí me produjo esto de aquí, con todo y paréntesis. Lo mismo la X en C, ¿verdad? Me produjo esto de acá. ¿Sale? Entonces, para que sea, si es cierto esto, pues entonces debe ser cierta esta proposición lógica. Y bueno, aquí pues el truco, ya saben, es que vamos a pues a usar la distribución de la conjunción sobre la disyunción en proposiciones, ¿no? En proposiciones lógicas o en equivalencias lógicas. Que nos dice que ¿qué? Pues que esto va a ser igual a X en A y X en B, o, claro, asociados de esa manera, ¿verdad?
o X en A y X en C, que es todo aquí, y mantengo este operador, la disyunción, ¿verdad? Solo distribuyo la intersección, perdón, la conjunción sobre la disyunción. Entonces, bueno, ¿eso qué significa? Pues que X está en A y que X está en B, o X está en A y X está en C, digamos en metalenguaje, ¿no? Pero ¿eso qué significa? Pues por la definición de intersección tenemos que X está en A, intersección B, o X está en la intersección C. Apliqué dos veces la definición de intersección, ¿verdad? Una para este caso, perdón. Una para este caso y otra para este caso. Aplico dos veces la definición de intersección y me queda esto. Después aplico la de unión, por supuesto, que tengo el O, entonces me dice que X está en A intersección B, unión A intersección C. Con lo cual concluimos, ¿verdad? Que efectivamente la parte izquierda, perdón, la parte izquierda está contenida en la parte derecha, o es subconjunto de la parte derecha. ¿Ah? Ahora hay que ir del otro lado. Y hacemos esencialmente lo mismo. X está en la unión de A intersección B con A intersección C, pues eso se traduce, ¿verdad? Primero la operación de conjuntos más que aquí sobresale es la unión, entonces pues es la que primero reescribo. Luego las que hay que reescribir las otras, ¿verdad? ¿Qué significa que X está en la intersección de A y B? Pues significa que X está en A y X está en B. Mantengo el O, ¿verdad? O que X está en A y X en C. De esto vemos que esta proposición, perdón, todavía no, vemos que X está en A y X está en B o X está en C, ¿verdad? Y de aquí vemos que X está en A y X está en B o unión C. Ajá. Y por la definición de intersección, pues tenemos que X está en A intersección B unión C. Y por lo tanto, pues concluimos que lo que era la parte derecha de la identidad original está contenido en la parte izquierda. Y con eso completamos la prueba de la identidad. Bueno, otra técnica es mediante tablas de pertenencia. Como vamos a ver, se parecen mucho a las tablas de verdad. Hacemos lo mismo, tenemos los conjuntos atómicos, es decir, los conjuntos sobre los cuales vamos a hacer operaciones sobre conjuntos, y simplemente un elemento puede pertenecer, y verificamos que los elementos en las mismas combinaciones de conjuntos pertenecen a ambos conjuntos de la identidad. Lo mismo que hacíamos en tablas de verdad. Para indicar que un elemento está en un conjunto se usa un 1, y para indicar que no está se usa un 0. Ya lo dije, son muy similares a las tablas de verdad. De nuevo vamos a usar esta, vamos a probar la distribución de la intersección sobre la unión. Y bueno, como verán, pues sí, tenemos todas las posibles combinaciones de cuando pertenece un elemento a X, desde cuando pertenece a todos, ABC, recuerden, tengo tres conjuntos, entonces por lo tanto, como pueden pertenecer o no, hay 2 al cubo posibilidades de que eso ocurra, por lo tanto tengo 8 renglones en mi tabla. Ajá. Entonces, vamos a ver. Ajá. Tengo 8 renglones en mi tabla. Y bueno, se hace esencialmente pues lo que siempre se hace con las tablas de verdad, lo mismo acá. Primero tengo mis posibilidades para los conjuntos atómicos, que serían ABC en este caso. Luego tengo B unión C, pues ya saben que existe en A o existe en B. Esto me dice que si está en A y que existe en B, pues entonces va a tener, perdón, es B unión C. Entonces me fijaría en esta columna contra esta columna. Entonces, bueno,
está en uno o en el otro, o en ambos, pues entonces esto me da 1, 1, 1, 1, 1, 1. Solo que tengan los dos 0, entonces tengo 0. Y lo mismo para la intersección de A con eso, y lo mismo para estos partecitas, y esta es la unión. Entonces, como podrán ver, esta columna tiene exactamente los mismos valores que esta columna. Con lo cual, pues decimos que efectivamente se cumple la identidad. Es decir, es lo mismo intersección A intersección B unión C que A intersección B unión A intersección C. ¿Ok? Bueno, una de las ventajas, ¿verdad? Que siempre que probamos siempre que demostramos algo, una vez que lo demostramos, pues podemos usarlo para demostrar otras cosas, por supuesto, que tengan que ver con lo mismo. Entonces, perdón. Ajá. Ajá, entonces podemos aplicar, y como las identidades pues son identidades, ¿verdad? Son igualdades, pues nos ahorra tiempo, espacio en el que tengan que demostrar que uno es un conjunto del otro y el otro del primero. Entonces, pues simplemente vamos, muy algebraicamente, digamos, ¿no? Vamos escribiendo iguales por iguales. Y bueno, siempre va a ser útil indicar explícitamente qué propiedad usé, ¿sale? Entonces, bueno, por ejemplo, si quiero demostrar que supongan que tienen los conjuntos atómicos A, B y C. Entonces vamos a demostrar que el complemento de la unión de A con B intersección C no es más que la intersección entre la unión del complemento de C con el complemento de B y el complemento de A. Bueno, entonces, ahí, ¿qué podríamos utilizar? Pues la definición de complemento, ¿verdad? Perdón, las leyes de Morgan, ¿verdad? Tener A complemento intersectado con el complemento de B intersección C. Por la primera ley de Morgan. Pues ahí la tenemos. Luego podemos aplicar la segunda ley de Morgan a esta parte, ¿verdad? Aquí vamos a aplicar la segunda ley de Morgan. Y pues efectivamente ahí tenemos eso. ¿Qué más nos falta? Pues están en orden distinto. Aquí empiezo. Sí tengo la unión de C con B. Sí. Tengo una intersección de eso con A, complemento. Bueno, con sus respectivos complementos, pues. Sí lo tengo. Aquí está. Perdón, tengo la intersección con A, complemento, está aquí también, ¿sí? La intersección, la unión de los complementos de C y B los tengo, sí, pero están en orden distinto. Bueno, pues me acuerdo, ¿verdad? Obviamente me tengo que aprender las identidades. Me acuerdo que tanto la unión es conmutativa como la intersección es conmutativa, entonces pues los puedo voltear, decimos coloquialmente, ¿verdad? Entonces, pues eso, lo aplico obviamente a nivel más externo. Entonces, me obtengo que justamente ya cambié, ¿verdad? Ya está, ahora sí que ya está en la posición que quiero, ya está a complemento. Pero todavía me falta B complemento, unión C complemento, pero pues no tengo problema porque también la disyunción también la unión es conmutativa. Entonces, pues ya, simplemente conmuto B con C para obtener C complemento, B complemento con C complemento para obtener C complemento, unión B complemento. Y bueno, pues afortunadamente, bueno, ya que tengo esas identidades, pues puedo utilizarlas, ya que las he demostrado, puedo utilizarlas para demostrar cualesquiera otras propiedades. Y de nuevo son pruebas más cortas, ¿verdad? Se realizan más rápido, menos laboriosas, que cuando demostramos un conjunto es subconjunto del otro y otro subconjunto del primero. Entonces, bueno.
¿Ok? Bueno, como resumen, vamos a poner esta tablita, ¿verdad? Son los métodos para probar identidades de conjuntos. El método de subconjunto, pues ya lo hemos comentado mucho, mostrar que cada lado de la identidad es un subconjunto del otro lado. La tabla de pertenencia, pues para cada combinación posible de los conjuntos atómicos, demostrar que un elemento en exactamente esos conjuntos atómicos debe pertenecer a ambos lados o pertenecer a ninguno. ¿Sale? Es importante, esto no lo comenté. Bueno, lo comenté de alguna manera porque dijimos que esas dos columnas eran iguales. ¿Sale? Entonces, efectivamente, cuando un elemento pertenece a la intersección, en esta columna también. Aquí pertenece, en esta columna también. En este pertenece, en esta columna también. En esas partes, en ese renglón, perdón, en ese renglón no pertenece, pues en ninguno de los dos lados debe de pertenecer. Igual que en las tablas de verdad. Cuando es verdadero debe ser verdadero en ambos y en las combinaciones donde es falso debe ser falso en ambos también. O es verdadero en ambos o es falso en ambos y de esa manera son equivalentes. Acá de esta manera son los conjuntos son idénticos, iguales. Ok. Ajá. Y bueno, la otra es aplicar identidades existentes, que es lo que acabamos de ver. Bueno, y pues la idea es esa, ¿verdad? Comenzamos por un lado y lo vamos transformando en el otro lado usando una secuencia de pasos aplicando una identidad establecida, como aquí le hicimos, ¿verdad? Nos vamos fijando a dónde queremos llegar y ver si lo logramos lo podemos lograr rápidamente mediante alguna de las identidades que ya hemos demostrado. Ok, entonces bueno, pues estos son sus ejercicios de esta vez. Este está muy simple, así como para que calienten. Y esto lo tienen que hacer de dos maneras, mostrando que un lado es un subconjunto del otro y también mediante la notación de constructor de conjuntos, para que vean para que pues tomen habilidad en ambos tipos de demostraciones y y que noten que unos tienen diferentes niveles de abstracción. Demostrar que una parte de la igualdad es subconjunto de la otra y la otra de la primera, pues tiene un nivel de abstracción muy pequeño, ¿verdad? Y tiene mayor nivel de abstracción la de construcción, la notación de constructor de conjuntos. Se basa en lo mismo, las equivalencias lógicas. Pero una me permite ir directamente obteniendo igualdades y la otra no. Entonces, bueno, de cualquier manera, pues eso tienen que practicar ambas formas de hacer este tipo de demostraciones de identidades de conjuntos. Bueno, pues los veo en la asesoría, por favor. Nos vemos en la asesoría todos. Y yo me despido por esta vez. Muchas gracias por su atención. Pásenla muy bien, cuídense mucho, por favor. Nos vemos en la asesoría. Muchas gracias.